Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NCC. Acompáñenme en este recorrido de 30 minutos para explorar cómo el conocimiento y la cultura transforman nuestras vidas. Este espacio es gracias a la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Esto es lo más relevante de la ciencia y la cultura. En el mundo industrial, los alquenos son pan de todos los días, pues se utilizan como materia prima para la elaboración de plásticos. Entre ellos destaca sin duda el etileno, pues está en la base del polietileno, de gran uso en cañerías, envases, bolsas y aislantes. De ahí que la siguiente innovación, encabezada por un grupo de químicos españoles, sea muy relevante para el sector productivo industrial. Un método más económico para crear fragancias comerciales y otros productos como cosméticos, detergentes, lubricantes o plásticos. Es lo que ha conseguido un grupo de investigación del Instituto de Tecnología Química Centro Mixto, de la Universidad Politécnica de Valencia y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Desde sus laboratorios han desarrollado una nueva tecnología para obtener alquenos, unas moléculas orgánicas con un amplio uso industrial. Los alquenos son compuestos que se utilizan en mucho tipo de industrias, en la industria cosmética, en la de fragancias, en la de polímeros, y que en algunos casos actualmente se sintetizan con catalizadores que son bastante caros y en algunos casos no selectivos. Nosotros hemos encontrado un catalizador basado en rutenio que es mucho más barato que aquellos, por lo menos entre 10 y 100 veces, e incluso más selectivo, lo que hace que los procesos puedan disminuir sus costes en incluso hasta un 50%. Además del ahorro económico, el método ideado por el equipo del ITQ presenta otras ventajas. A nivel industrial tiene una gran aplicabilidad porque no se generan residuos al no utilizar disolventes ni otros aditivos. Es un proceso muy limpio y muy rápido. Todo ello ha hecho que el trabajo de los investigadores del Instituto de Tecnología Química haya llegado ya al mercado. Y es que este nuevo método de obtención de alquenos está siendo utilizado por la empresa IFF con sede en Benicarló para producir nuevas fragancias comerciales. Se les conoce como biofertilizantes nitrogenados a aquellos que se utilizan para favorecer el crecimiento de las plantas, aumentar el área foliar y favorecer la activación celular encargadas de la fotosíntesis. Para producirlos se le incorpora nitrógeno o derivados de este con el objetivo de potenciar su eficacia y disminuir el impacto en el medio ambiente. De ahí la importancia de la siguiente línea de investigación. Soy Andrea León, trabajo para el Instituto de Etnociencias de la Universidad Central del Ecuador. En particular, estudio las bacterias fijadoras de nitrógeno. Nosotros nos encargamos de analizar a nivel molecular la interacción de estas bacterias fijadoras de nitrógeno en simbiosis con las leguminosas. El objetivo de nuestro proyecto es la caracterización molecular de esta interacción simbionte con el objetivo de generar a futuro biofertilizantes nitrogenados. La primera parte de nuestra investigación consistió en la generación de un germoplasma de bacterias fijadoras de nitrógeno. Como primer resultado de nuestras investigaciones, nosotros logramos obtener un cepario de alrededor de 170 bacterias fijadoras de nitrógeno. Estas bacterias han sido depositadas aquí en el CIS y son criopreservadas. Como ustedes conocen, en la agricultura existen diferentes elementos que le permiten a la planta sobrevivir, crecer y fructificar. Las plantas no pueden disponerlos de forma instantánea. Uno de estos elementos limitantes es el nitrógeno. Lo que hacen las plantas en interacción con este tipo de bacterias es que las bacterias le ayudan a transformar el nitrógeno atmosférico en compuestos nitrogenados asimilables. De esta forma la planta puede cumplir con su ciclo biológico. Una de las alternativas que nos permitiría reducir el uso de estos fertilizantes nitrogenados y a la vez reducir la emisión de gases de efecto invernadero sería estudiar a profundidad estas interacciones planta-bacteria, en este caso de las leguminosas, para utilizar estas bacterias como biofertilizantes.
Hicimos un análisis en invernadero para evaluar la capacidad fijadora de cada una de estas bacterias que componen el cepario. El resultado de estos ensayos concluyó con la tesis de pregrado de una estudiante de agronomía de la Universidad Central. Gracias a estos resultados nosotros pudimos establecer cuál de estas bacterias fijadoras de nitrógeno optimizaba esta relación simbionte. Finalmente nosotros pretendemos continuar con el estudio del transcriptoma de esta mejor interacción con el objetivo de generar modelos computacionales predictivos. El queratocono es una afección que hace que sobresalga el tejido transparente en la parte frontal del ojo, produciendo visión borrosa y sensibilidad a la luz. Los pacientes de esta patología pueden ser tratados sobre todo si se les diagnostica a tiempo. Vamos a conocer más sobre esta enfermedad. El queratocono es una patología degenerativa de la córnea que cada vez se está presentando más entre la población. Así lo destacó el doctor Luis Fernando Barba Gallardo, profesor investigador del Departamento de Optometría de la Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes, quien dijo que hace 10 años se presentaba un caso por cada 2,000 pacientes. Sin embargo, en la actualidad es de 1 por cada 1,100 pacientes. Este es un dato bastante grande porque es una población importante la que lo padece. Además, la tecnología actual, los instrumentos que tenemos actualmente, como por ejemplo el topógrafo, nos permiten identificar con mayor precisión esta condición. Anteriormente no era tan fácilmente detectable en etapas incipientes porque se confundían con un simple miopía y astigmatismo, y en etapas incipientes, en etapas tempranas. Pero ahora los podemos detectar desde que está empezando, prácticamente al poco tiempo de que inicia. La deformación de la córnea en forma de cono tiene como consecuencia una alteración en la visión que inicia principalmente en la adolescencia y que se caracteriza por ser binocular, crónica y evolutiva, además de que se divide en 4 etapas. La etapa inicial, pues bueno, el paciente tiene una visión borrosa y en muchos casos puede ser corregida con anteojos. Posteriormente la etapa 2, la cual necesariamente o casi en la mayoría ya necesitan lentes de contacto para poder ver bien. Y las etapas 3 y 4, bueno, pues ya su visión obviamente está muy deteriorada y tienen que necesariamente usar lentes de contacto. El desenlace final de un paciente que evoluciona el queratocono culmina con un trasplante de córnea. Esto es, se retira un botón, el botón de la córnea, y se coloca una córnea de un donante. Para concluir, el doctor Luis Fernando Barba Gallardo exhortó a la población, principalmente a los adolescentes que presentan visión borrosa a causa del queratocono, a que acudan con los especialistas para que les realicen la topografía corneal y tengan un tratamiento adecuado. Para el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, informó Jorge Valencia. En biología se le conoce como la ley de Kleiber al enunciado que relaciona variables fisiológicas con el tamaño de los organismos. Esta dice que los animales más pequeños consumen más energía por gramo que los animales grandes. Este principio está en la base de investigaciones como la que les muestro a continuación. Le differenze fra individui della stessa specie diventano la chiave per avere risultati sperimentali più affidabili, e lo dice uno studio pubblicato sulla rivista dell'Accademia delle Scienze americana. Le diversità in natura e in laboratorio diventano un valore e servono anche a calcolare, ad esempio, il giusto dosaggio di un farmaco. Laura De Donato. Finora è stato sempre utilizzato la massa media di una specie. Noi invece abbiamo visto che se uno incorpora la dispersione di masse che si trova in natura per ricavare la legge di Kleiber, il consumo di risorse è molto diverso rispetto a considerando solo le masse medie. Il team della professoressa Aluvalia, insieme ai ricercatori dell'Università di Padova e dell'Università svizzera EPFL, hanno elaborato un modello computazionale in cui si tiene conto della grande variabilità di specie. Utilizzando questo tipo di modello possiamo capire quanto una certa zona può
sostenere, cioè quanti esseri viventi può sostenere, e capire anche come massimizzare la variabilità per minimizzare il consumo. Una delle applicazioni è proprio nell'estrapolazione della quantità di farmaco, cioè se noi riusciamo a capire quanto dare a ogni organoide con massa diverso, possiamo poi trovare il corrispettivo per la massa dell'uomo su cui stiamo lavorando. Quello che facciamo è valutare il metabolismo dell'ossigeno di piccole sfere contenenti cellule di fegato che chiamiamo sferoidi. Quindi ogni misura di ogni sferoide costituisce un individuo e l'insieme, il dataset complessivo che andiamo così a costruire, ci permetterà di verificare se i risultati che otteniamo su dei dati reali, sperimentali, sono concordi con quelli teorici che abbiamo ottenuto al computer. Cerchiamo di dare dei criteri di design dei costrutti epatici per poter comprendere come il fegato funziona, come si ammala e come si cura. Ma dall'altra parte considerare questo sferoide come un ecosistema in cui all'interno ci sono dei microrganismi che sono le cellule che competono per una determinata risorsa che per noi è l'ossigeno, ha anche una grande valenza ecologica, perché possiamo studiare la dinamica di cooperazione per una risorsa limitata. La variabilità interna alle specie determina anche l'efficienza con cui una popolazione utilizza le risorse vitali. Nel caso del ghepardo, ad esempio, la perdita di variabilità ha limitato la capacità di adattamento della specie, che ora è in via di estinzione. Per esempio, pensate al Covid, no? Se eravamo tutti uguali e ognuno di noi moriva di Covid, non ci saremmo più. Invece ognuno ha avuto una risposta diversa proprio perché siamo tutti diversi uno dall'altro, e questo ha dato proprio una robustezza alla comunità. En unos momentos regresamos al noticiero científico y cultural iberoamericano. Síganos en nuestra página. Somos noticiasncc.com. Producto de la revolución de los drones y los vehículos aéreos no tripulados, llega el correo aéreo inglés, cuya posible próxima incorporación servirá para atender lugares remotos del Reino Unido. A las islas Sorlingas, situadas frente a la costa de Cornualles en Inglaterra, solo se puede llegar en barco o por aire. No es posible enviar o recibir una carta rápidamente. El servicio postal británico tiene previsto utilizar 50 aviones teledirigidos para entregar paquetes y cartas en las 5 islas habitadas. Habla el jefe de pruebas con drones del Royal Mail. Los aviones vuelan de forma autónoma, sin un piloto a bordo. La ventaja es que consumen menos combustible que un avión convencional. A veces tardan una semana o más en hacer las entregas. El dron puede ser mucho más rápido y eso es una ventaja, dice esta isleña. La aeronave puede llevar hasta 100 kilogramos de carga. Además de las Sorlingas, el Royal Mail quiere dar este servicio también a otras 50 rutas de entrega aérea. Ahora falta que la Autoridad de Aviación Civil del Reino Unido dé el visto bueno. Según el último informe anual de la Federación Internacional de Robótica, existen en la actualidad unos 3 millones de robots industriales en funcionamiento en fábricas de todo el mundo, lo que supone un aumento anual del 10%. Esta área de la tecnología que revoluciona el mundo industrial encuentra sus espacios de formación para jóvenes, incluso en lugares hasta cierto punto aislados de la tecnología de punta, como Cuba. Ellos son Brianna y Abel. Juntos viven en el humilde barrio Vibora Park de La Habana, en Cuba, a donde llegó el taller Inforobotizando, un espacio en el que pueden invertir el tiempo libre en su pasión por la robótica. Se trata de uno de los 4 proyectos comunitarios auspiciados por los Joven Club de Computación y Electrónica. También es el resultado de la fusión entre el negocio privado Automática Valle, del ingeniero Francisco García, y estos laboratorios estatales que tienen como objetivo una computadora para cada barrio del país.
Dentro de este espacio nacieron Brianna, una muñeca cuyos movimientos son controlados por aplicación y que ganó recién la competencia nacional de robótica online. También está CartonBot, un robot totalmente hecho de cartón que se mueve a través de voz de mando. Francisco García destaca estas creaciones y lo que aprenden los jóvenes que se integran a los talleres. Le da mucha visión de trabajo en equipo, de forma colectiva, a tomar decisiones, porque en esos talleres se le enseña el algoritmo, que no es más que una secuencia de acciones, que es lo que todos hacemos en la vida, ¿no? Agrega García que el propósito es fomentar los conocimientos en robótica desde edades tempranas, para que encuentren su vocación en carreras de este tipo. Su éxito ha sido tal que cuentan con el apoyo financiero de la UNESCO, la cual ha aportado kits con componentes de aprendizaje. Asimismo, el pequeño equipo y su entrenador ya han extendido la iniciativa hacia otros municipios capitalinos. Recientemente se inauguró en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos la exposición Huellas de Desaparición. Esta muestra es el resultado de un proyecto realizado por la Comisión de la Verdad y muestra el primer avance de hallazgos investigativos de este caso de desaparición forzada en Colombia. La exposición Huellas de Desaparición se pregunta por lo que ocurrió con los rehenes una vez salieron del Palacio de Justicia. El eje, digamos, de nuestra investigación está en esas cosas, ¿no? En las personas que salieron con vida, las personas que fueron torturadas, que fueron desaparecidas, que fueron interrogadas, llevadas a diferentes sitios, y sobre todo comenzar a pensar más allá de la extraordinariedad del evento. La investigación arroja luces sobre la responsabilidad ya probada del ejército en las desapariciones forzadas que ocurrieron en la toma, pues demuestra que hubo una logística elaborada. Dividimos la trayectoria de los detenidos en 3 lugares. Con esta trayectoria podríamos también rastrear la logística de los militares. Entonces empezamos en la Plaza de Bolívar, entramos en la Casa del Correo y al final rastreamos la ruta de los detenidos al Cantón Norte. La exposición, realizada por el Centro de Investigación Forensic Architecture, se basa en grabaciones recuperadas que fueron por años ocultas al público. Conocida como la zona arqueológica del Templo Mayor y enclavada en el corazón de la Ciudad de México, se trata de lo que fuera el eje de la vida política y religiosa de la antigua Tenochtitlan. Su hallazgo fue realizado en los años 70 por el arqueólogo mexicano Eduardo Matos Moctezuma, quien hoy ha sido reconocido con el premio Princesa de Asturias. El arqueólogo mexicano Eduardo Matos Moctezuma fue reconocido el miércoles en España con el premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales. El investigador de 81 años fue recompensado por su rigor intelectual para reconstruir las civilizaciones de México y Mesoamérica y para hacer que dicha herencia se incorpore con objetividad y libre de cualquier mito. Matos Moctezuma es conocido especialmente por el descubrimiento a finales de la década de 1970 del Templo Mayor, un enorme sitio arqueológico de la antigua México Tenochtitlan, la capital del Imperio Azteca, hoy la Ciudad de México. Además, dirigió otras investigaciones en sitios mexicanos como Tula, importante capital del mundo prehispánico, y Teotihuacán, donde excavó la Pirámide del Sol y fundó el Museo de la Cultura Teotihuacana y el Centro de Estudios Teotihuacanos. El jurado de este premio, dotado con unos $52,600, recompensó sus trabajos en estos sitios arqueológicos, a los que calificó de páginas ejemplares del desarrollo científico de la arqueología y del diálogo fecundo con el pasado, entre culturas distintas y entre las ciencias sociales y humanas. Matos Moctezuma ha recibido numerosos reconocimientos a lo largo de su carrera, tanto en su país como a nivel internacional. Es doctor honoris causa por la Universidad de Colorado y una cátedra lleva su nombre en la Universidad de Harvard. También tiene un doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México y por más de 3 décadas fue catedrático de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. El historiador español Josep Fontana solía decir que la historia ayuda a construir ideas sociales
que desde la perspectiva del estudio del pasado nos permiten comprender el presente y proyectar el futuro. De este devenir no está exento el fenómeno de la moda como dinámica activa y componente creativo y comercial. Nostalgias y Aspiraciones es un libro sobre la estética, la moda, la clase social en Colombia, particularmente vista en Bogotá, y nos habla cómo a partir de la ropa es posible contar una historia social, cultural, política, visual del país. Es un ensayo crítico sobre el fenómeno del vestir en la segunda mitad del siglo XX, acompañado por unas fotografías de dos grandes maestros del siglo XX, Manuel H. Rodríguez y Nereo López. Interesante es la relación que ha tenido Colombia con la ruana. Jorge Eliezer Gaitán no era, por ejemplo, muy fan, digámoslo en esos términos, de la ruana porque veía en la ruana un símbolo de atraso social y cultural. Pero en las fotografías de Bogotá vemos muchas personas campesinas vestidas de ruana al tiempo que están las personas, digamos, con el traje más moderno. La ruana nos habla de una tensión muy interesante entre la modernidad y la tradición, entre el deseo de ser, entre comillas, a la usanza europea, pero también reconocer que tenemos ese pasado campesino. La ruana nos revela un montón de tensiones sociales y políticas que esa prenda, parte del patrimonio y la historia cultural del país, nos cuenta como parte del repertorio de la moda. La modernidad es un proyecto de largo alcance. La modernidad empieza incluso después cuando somos, digamos, invadidos y colonizados, porque la modernidad es un proyecto de largo plazo de constitución de un cierto tipo de ciudadano y de sujeto. Pero el siglo XX particularmente tiene un entusiasmo muy efervescente por esa modernidad entendida como progreso. Sandra Pedraza la llama como progreso y felicidad. Y en la moda lo que va a pasar en los años 70 es como una suerte de liberación, de olvido de esas tradiciones sartoriales del gris, del negro, de unas estéticas, digamos, lo más ancladas a la tradición, y celebración más bien entonces de la juventud, de los textiles sintéticos, del color, y hay entonces paulatinamente una revolución que nos saca de esa ciudad gris a una ciudad llena de nuevas texturas y de nuevo color. Yo traté de que este libro, por supuesto, tenga un conocimiento muy profundo para sociólogos, antropólogos, historiadoras, diseñadoras, por supuesto, pero lo bonito de este libro es que está hecho para las personas que les interesa leer y la cultura. Yo he visto, por ejemplo, mi madre, que digamos no está en el mundo de las ciencias sociales, leyó el libro en 2 sentadas, y he visto muchas personas fascinadas con el libro porque se conectan con su propia historia personal. El libro arranca con una historia de mi abuelo y los objetos de mi abuelo y la ruana de mi abuelo, y esa narrativa, digamos, nos conecta a todos con nuestro propio origen, así que es un libro también para todas las personas. Los invito y las invito a la Feria del Libro de Bogotá y particularmente a comprar mi libro Nostalgias y Aspiraciones. Lo consiguen en la librería Siglo y en el stand de la Universidad Santo Tomás. En Instagram, que es donde más comparto conocimiento y pues mi trabajo académico, aparezco como @elpintor de la vida moderna. Un poco largo, pero pues ahí podemos también conversar. Muchas gracias por acompañarnos en el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NSC. Agradecemos a los socios de ATEI que a través de sus plataformas hagan posible este noticiero, al igual que a las agencias informativas AFP, EFE, Notimex, Xinhua, Euronews y Deutsche Welle. Yo soy Iván Carrillo. Los invito a visitar nuestra página noticiasnsc.com y a utilizar nuestra aplicación. La próxima semana más información científica y cultural.